Bien, 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos en nuestro bloque deportivo como todos los viernes. Nos acompaña Felipe Labé. Karim, y aparte tenemos una gran sorpresa que tiene que ver con un libro sensacional, ¿no? Así es, estamos con el autor justamente del libro 28 días de felicidad, que trata de lo que fueron los días en que funcionaron los Panamericanos acá en el 2023 en Chile. Y está con nosotros Vicente Vázquez. Vicente Vázquez, ¿cómo están? Y Felipe, ¿cómo están, chiquillos? Bien, muchas gracias. No vine solo hoy día, traje un gran compañero. Trajiste Traje equipo. Muy bien. Un muy buen equipo además que sabe muchísimo de los Panamericanos, que es lo que relata en este libro, ¿cierto? Pero también sabe mucho de las historias personales, también sabe mucho de fútbol, se va a quedar con nosotros también para hablar un poquitito del Superclásico, así que trajimos un gran refuerzo. Bien, un gran refuerzo a las pantallas de TVR. Te damos la bienvenida, Vicente. Gracias por venir, tomarte el tiempo también de venir y contarnos un poco este libro que fuera de cámara nos estuviste contando así como unas pinceladas que nos parece muy atractivo. Cuéntanos tú, por lo menos, directamente de qué se trata 28 días de felicidad. Perfecto. Primero que todo, darles las gracias por la invitación. Buenos días tempranito y esperamos que con esta conversa vayamos, ¿cierto?, calentando los corazones y los recuerdos de lo que fue Santiago 2023. Y en este caso, como les comentaba, 28 días de felicidad es una trastienda periodística, una trastienda emocional y muy humana de un montón de personajes. Deportistas chilenos, deportistas internacionales, sus familiares, voluntarios, voluntarias y también comunicadores, porque es un libro contado desde dentro. Yo trabajé en la Corporación Santiago 2023, escribí notas para el sitio web oficial y justamente nuestra pega era hacer historias muy, muy humanas. Y ahí es donde encontré el caldo de cultivo a través del trabajo que había hecho para, después de salir de la corporación, plasmarlo en un libro. Ya es mi tercera publicación, entonces siempre está ese bichito de captar historias para plasmarla y conectar en un tejido de historias donde todos empatizamos. Vicente es un poco, quiero que me lo aclara, yo no he leído el libro. Esto es como un poco lo que pasó con el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matus, que cuenta cosas que el resto no sabe, pero que son en un tono de a dónde se van platas, de situaciones incorrectas, de ese tema, o lo tomas desde un punto de vista de lo bonito que fue. Yo creo que es mucho más de lo segundo. De hecho, uno de los puntos más oscuros en cuanto a los juegos fue lo que pasó con el atletismo, con la polémica de las postas y en la crónica donde se cuenta lo mágica que fue la noche en la que corrió Martina Bail y gana el oro a los 400 metros. Se pincela con eufemismo de que después quedó la manzaca, claro. Pero no se aborda porque el tono del libro es justamente quedarse con lo positivo que fue el evento y la oportunidad que trae ese legado. Se ocupó mucho la palabra con la infraestructura, pero la emoción de la gente que participó en el evento es con lo que hay que quedarse desde mi punto de vista. Pero Vicente, yo te imagino recorriendo los pasillos de instalaciones y del Estadio Nacional o donde hayan sido algunas competencias, mirando, observando, viendo sensaciones, sentimientos, a lo mejor los mismos padres de los deportistas, familiares, o los mismos deportistas quizás frustrados después de salir de una competencia que no les fue muy bien, qué sé yo, ¿no? Todo eso es lo que tú puedes plasmar en o plasmaste, mejor dicho, y en además también hay una entrevista a los bunkers, dicho, ¿cierto? O sea, que se da de una manera ciertamente fortuita, pero al final es un poco lo que pasaba en los Panamericanos y que lo comentábamos, que había una fiesta, había mucha gente que estaba participando, habían deportistas, sus familiares, pero también estaban estas bandas famosas o famosillos también dando vuelta por los pasillos del Estadio Nacional, del Parque Estadio Nacional. Así que me imagino que hay muchas historias llamativas también dentro del libro que no solo está enfocado en el deporte. Tal cual, ahí Santiago 2023, y no me he cansado de decirlo cada vez que he podido, es que no solamente fue un evento deportivo, nos trajo una oportunidad de modelar el país. Fue un mes donde la gente respiró más tranquila, caminó contenta por la calle, nos pudimos mirar a los ojos y dejar esas diferencias de lado que nos tienen en esta polémica chabacana de todos los días de conversar y conversar mal, que eso es lo que siento que los juegos nos trajeron una gran oportunidad. ¿Y cómo se plasma esa oportunidad? A través, por ejemplo, de la conversación que tuve con los papás de Santiago Ford desde Cuba por videollamada, cosa a la que prácticamente nadie podía acceder. ¿Por qué la infancia de Valentina Toro es tan importante para hablar de su éxito como karateca,
la amistad entre Alberto Abarzi y Gabrielzinho, que fue el brasileño que le quitó los 5 oros y le privó de celebrar con su gente la única vez que competía de local en su historia, pero eran amigos, no había rencillas, no había tensión, Claro. eran los mejores amigos. ¿Por qué Tanya Zeng se quedó en Chile? Porque sabemos mucho de la historia de cómo retomó el tenis de mesa después de 30 años, pero la razón, qué es lo que la hace quedarse en Iquique particularmente, qué es lo que le gusta de su cultura, o sea, son cosas mucho más humanas que sacan los deportistas del Olimpo, de semidioses, ¿cierto? Y los trae al terreno donde nos podemos mirar a los ojos y decir qué inspirador y qué ganas de yo por mi lado, en mi propia vida, inspirarme en un referente deportivo o deportiva. Muy bien, bueno, con historias llenas de sacrificio, como está siempre Claro. ligado al deporte nacional. Y en general el deporte, en realidad está ligado al sacrificio. Vicente, este libro nos comentabas que, bueno, tiene cosas particulares, porque hay códigos QR al final o al comienzo de cada historia, ¿no? Y eso, ¿para dónde te lleva? El Sí, código, el Claro. escaneo. Es al final de cada crónica. Ya. Tiene ahí, Felipe está mostrando. Sí, no sé si se va a alcanzar a Sí. ver, pero Se ve, algo se ve, se una alcanza. mancha Sí, negra, sí, algo ¿cierto? se alcanza a ver, Se pero ve. justo, claro, justo ahí. Lo voy a escanear yo. ¿Ya? Ahí. Dale nomás. Hagamos el ejercicio mientras y les voy explicando. Primero, tranquilizar, el código QR no lleva a ninguna estafa piramidal, Ok. ninguna secta. Júralo. Lo juro. Como les comentaba, como es un repaso de la cobertura que yo hice, el libro no es un copy-paste de las mejores notas. Ok. Lo que yo hago es relatar esa experiencia, cómo se consiguió ciertas notas, a veces ocupé el contenido para ir mezclando el relato, pero si quieren ver el material original, Sí. yo me refiero, por ejemplo, nuestro fotógrafo del equipo, Sergio Mabreira, sacó una foto espectacular. Ustedes con este código QR acceden a una carpeta de la nube digital Ajá. y ustedes ven esa crónica, cómo se subió al sitio web, una especie de pantallazo, Claro. una captura de la nota, Sí. con qué foto se subió, qué ennegrecí, todo el enriquecimiento digital de una nota web. Y además, ese mismo material original escrito está leído en voz alta, en otro archivo. Entonces, por ejemplo, una familia con personas con discapacidad visual y en todo ese espectro hasta la ceguera, le pueden leer el libro en voz alta como familia, escanear el código QR y esa persona que tiene esa complejidad puede escuchar el material original leído de forma descriptiva en mi voz. Entonces el libro es analógico, digital e inclusivo. Oye, Bien, qué muy genial. ¿Y la gente lee deporte en Chile? O por lo menos en este espacio, digamos, del libro, ¿lee deporte porque se relacionan con los panamericanos? ¿O somos un país que nos alejamos un poco de eso y nos gustan más las novelas, la autoayuda? ¿Cómo lo ves? Cuesta. Tengo que confesar, como es mi tercera publicación, llevo ya 5 años en esto. ¿Y todas de Eh, deporte? Sí, los primeros 2 libros son muy futboleros, con relatos de algunos de ficción, otros periodísticos, con mucha crítica, mucha admiración, una mezcla ahí de contar lo soterrado, lo que está debajo de la alfombra, cómo la violencia física y verbal a veces se va tomando ciertos espacios tan queridos en Chile como el fútbol, que es el deporte más popular, pero que aún así está muy abandonado, por ejemplo. Pero a propósito de eso, uno pensaría que se lee más deporte de costumbre y en realidad el deporte en la literatura es muy de nicho. Y más de nicho el fútbol. Entonces lo bueno de Santiago 2023 y de 28 días de felicidad es que ha permitido ampliar un poco el espectro, donde esa barrera que yo tenía con alguien que, mira, no me tinca el fútbol, y lo que me ha pasado es que con mis otros 2 libros, los mejores comentarios y las lecturas más emocionantes han sido de gente que no es futbolera. Mira. Porque el libro está pensado para gente que le gusta mucho como para gente que le gusta nada. Una invitación, tal como este libro, a generar comunidad con estos relatos. Y, Maravilloso. Vicente, yo quería preguntarte también, porque hablamos mucho de la historia, ¿cierto? Y hablamos un poco del exitismo que hay y que también nos dejaron estos panamericanos de La vara alta. la vara demasiado alta y que creíamos que íbamos a ir a los Juegos Olímpicos y íbamos a ganar todas las medallas posibles. Lo cierto es que ya obtuvimos 2 y es un hito bastante histórico. Hablábamos hace una semana acá mismo y decíamos hace 16 años que no ganamos una medalla. Y hay muchos hitos dentro de estos Juegos Olímpicos y además hay unas historias muy particulares, tanto de Francisca Crobeto, que es la medallista de oro en este caso, y de Yasmani Acosta, que obtuvo la medalla de plata. Entonces me gustaría ahora ir ahondando también, y por eso creo que es muy importante tener a Vicente acá, porque él conoce mucho también las historias de los deportistas y también de sus cercanos. Entonces, si querí, metámonos en Yasmani o en Frank Crobeto, lo que tú prefieras. Bueno, primero el disclaimer, no es un spoiler, pero Yasmani, ¿están en este libro? No, pero no se están. desanimen. ¿Pero por qué fue? El libro, como comentábamos antes de entrar, ¿cierto?, al aire,
es una vivencia muy personal al inicio y que se va desprendiendo a través de los testimonios de los protagonistas. ¿Qué pasó? A mí no me tocó ir al CEO el día que compitió Yasmani. A mí me tocó ir, por ejemplo, al tenis de mesa o al paratenis de mesa. Tampoco fui al polígono de tiro en Pudahuel. Le tocó a otro compañero el día que Fran ganó el oro. Pero me tocó, por ejemplo, vivir todo lo de Santiago Ford casi en un triunvirato de direcciones con sus papás, su entrenador, él mismo, y a otro compañero no le tocó. También está en este tema de los pequeños grandes detalles, claro. ¿Cierto? Pero aún así, lo que comentábamos delante, de las historias de Fran y Yasmani, hay cientos y miles tan emocionantes, tan inspiradoras, y no todas llegan al podio olímpico. Exactamente. Y eso es lo importante que podemos conversar. Lo de la Fran Crovetto es impresionante porque uno empieza a repasar muy desde afuera, con puros números, y su trayectoria olímpica en números iba casi que en declive. Pues. Claro. Es su cuarto ciclo olímpico. Y un ciclo olímpico dura 4 años de preparación. Y ella en Londres 2012 salió octava. En Río 2016 sale 17ª. En Tokio 2020 sale 23ª. Iba empeorando. Bajando. Y en Juegos Panamericanos, en paralelo, que siempre son un año antes, salió plata en Guadalajara 2011, bronce en Toronto 2015 y plata en Lima 2019. O sea, y ella consiguió aparte en 2022, hace muy poco, un récord mundial de hacer 125 platos consecutivos. Y de 125, o sea, 100% de asertividad. Nadie lo había logrado en la historia. Entonces sabíamos que ella era la mejor, claro, pero había que demostrarlo en el olimpismo. Claro, exactamente. Vicente, este libro que está fascinante, 28 días de felicidad, son crónicas de los Juegos Santiago 2023. ¿Dónde lo podemos encontrar para quienes nos están viendo hoy día y dicen, quiero leerlo? ¿Hay alguna página web o en las librerías, las librerías del país? Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Perfecto, damos todos los datos. Ustedes si googlean el nombre del libro, les va a aparecer de inmediato los links para comprarlo, tanto en la página web de Editorial Trayecto, como en la página web de Trayecto Bookstore, que es página y la librería física donde lo pueden encontrar. Perfecto. En el Metro de los Leones, justo en la zona de la línea 6. Así que lo pueden comprar de forma física y en la página web les va a llegar con despacho a domicilio rápido, seguro, muy confiable. Muy bien. Vicente, gracias, gracias por esto, gracias por venir y quédate con nosotros porque tenemos mucho que analizar. Eres voz autorizada, por supuesto, cuando hablamos de deporte. Chicos, ¿qué les parece? Nos metemos en materia también del deporte, lo que está pasando hoy día. Se vienen más competencias. ¿Y se vienen posibilidades de nueva medalla? Sí, o sea, todavía tenemos a María José Mayat, por ejemplo. Medallas. Sí, y eso que ya tuvimos 2, y eso, claro. y eso también es importante destacarlo, que lo hemos conversado muchísimo. O sea, después de 16 años tener una medalla, que además Francisca Crovetto, por ejemplo, sea la primera mujer en obtener una medalla de oro, y la segunda después de Marlene Arens. O sea, estamos hablando casi 70 años, ¿no? De sequía de medallas femeninas, y ahora las tenemos. Y además Vicente me contaba afuera, que también es súper estadístico Vicente en este caso, pero me contaba afuera que desde el 56 que tampoco se tenían medallas en disciplinas distintas. Si se fijan, lo anterior siempre fue, por ejemplo, en el tenis, que es lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ha sido, en ese sentido, han sido medallas que uno quizás no esperaba, porque está bien, los Juegos Panamericanos nos dejaron, como decíamos, la vara súper alta, pero no es lo que estamos acostumbrados en la realidad. O sea, tenemos 15 medallas olímpicas en nuestra historia. Entonces, también, y eso, insisto, quería recalcar la historia también que hay detrás de cada uno. O sea, y ahí Vicente también nos va a aportar un poco más porque estuvo muy dentro de eso. Pero, por ejemplo, Yasmani Acosta es un deportista que llegó en 2015 a competir a Chile. Y él es cubano, obviamente, de nacimiento, y decidió no volver a su país y quedarse acá para competir por Chile. Y le costó, o sea, es un proceso, si se fijan, desde el 2015 que llega, nosotros creo que regularmente lo hemos escuchado, pero hubo, por ejemplo, también 2 años de su carrera, entre el 2015 y 2017, que él fue guardia de seguridad y que estuvo peleando por sacar su nacionalidad, de poder quedarse en Chile y poder competir, y ahora nos entrega una medalla. Entonces, es muy bonito también lo que hizo, y ahí, Vicente, me gustaría que ahondáramos un poquitito en la historia de Yasmani Acosta y después de Francisca Crovetto también. Sí, lo de Yasmani es impresionante porque si hablamos de Francisca Crovetto como título, como la jamás rendida, porque ella sufrió fractura, hubo épocas donde no pudo entrenar en Santiago,
tenía estos baches de rendimiento, ¿cierto? Donde estaba en el podio panamericano, pero en los Juegos Olímpicos le costaba. Lo de Yasmani es impresionante porque lo decía Felipe, él tuvo que escaparse de un hotel en el centro de Santiago. Sí. Un compañero le prendió las luces de un auto y él sabía que la decisión que había tomado en Cuba era pelear por un sueño que quién sabe si iba a conseguir, y el costo era saber que por mínimo 8 años no iba a ver a su familia, a su mamá, a sus hermanos. Imagínense ustedes, Yerko, Karim, ¿podrían ir por sus sueños sabiendo que no vas a ver a tu familia en 8 años? ¿Me dijo Yerko? Sí. Puchento. Yanka. Ah, Yanko, perdón. Perdón. No, está bien, no hay Perdón, problema. Yanko. Oye, claro, es impresionante. Es muy, muy doloroso. Claro. Yasmani tenía que guardarse muchos sentimientos. Ya venía con estar en la sombra del mejor luchador de la historia, que lo estamos viendo en imágenes, Claro, Mijail no, López. no lo dejaba ganar en Cuba. Po. Es que ese punto es súper importante Claro. porque, claro, o sea, la lucha a la que llegó, valga la redundancia en esta Ajá. lucha grecorromana, ¿cierto? Es a tal nivel que él empezó a ser un poco el sparring o el preparador de Mijail López, que era este gran atleta cubano, que era el top, y Yasmani era el único que le ponía hacía cierto, peso, claro, ¿no? que le hacía el peso. Nadie quería ¿cierto? entrenar con él. Además, nadie quería entrenar con él, por lo que significaba, etcétera. Y ahora se volvieron a encontrar en una final olímpica, y que es muy bonito, y estamos hablando de un deportista que consiguió 5 medallas de oro seguidas en unos Juegos eso fue Olímpicos un récord. en la misma disciplina, un récord. Oye, ahora igual Yasmani, o sea, finalmente se termina encontrando con Mijail acá, en esto. Si son los dos mejores del mundo, se va a encontrar en cualquier lado, así se haya ido a donde se haya ido. Y lo otro, porque Yasmani tal vez fue el momento oportuno, porque elige Chile. Si Chile finalmente tiene mucho mejor calidad de vida tal vez que Cuba, pero tampoco hay un apoyo al deporte. ¿Por qué, por ejemplo, no se va a Miami? En donde tal vez hubiese sido mucho más subvencionado por el gobierno norteamericano, o no sé, algún otro país que sea más desarrollado que nosotros. ¿Cómo lo ves un poco eso? Bueno, en un momento Yasmani, cuando no se le daba los trámites en Chile, pensó en irse a Estados Unidos porque habían nacionalizado, si mal no recuerdo, a un deportista armenio. Ya. Pero también la relación Cuba-Estados Unidos es mucho más tensa que Cuba-Chile. Y me imagino que también la misma referencia al olimpismo chileno en 2004, en 2008. De lejos yo creo que Yasmani algo le decía, mira, acá, No, acá se puede desarrollar. Y además hay algo coyuntural en esa época. Él vino a hacer a competir acá. Claro, como cubano. Exacto, como cubano ese 2015. Entonces fue un poco el momento, y nosotros tuvimos la suerte de que se compitiera acá y él decidiera quedarse acá. Creo que hay un poco de todo. O sea, de relación, de que obviamente estábamos en un muy buen momento deportivo en general. En el Copa fútbol América también, incluso, exacto. claro. En el un año antes atletismo. Chile había sido sede de los Sur, de los Sí, Juegos exacto. Sudamericanos 2014, y Yasmani, en el fondo, él siempre fue el segundo de Mijail, el único que entrenaba. Él, lo que hablaban antes, si Francisca es la jamás rendida, Yasmani siempre fue el actor de reparto de la lucha grecorromana cubana, muy histórica, sobre todo en los 90, porque antes la ganaban siempre los rusos, como Unión Soviética, ¿cierto? Y lo que pasa con Yasmani es que quiso ser protagonista de su historia. Como todo- poder llegar a una final, porque Como cualquiera lo busca, una búsqueda Claro, tal de cual. cualquier persona, ¿no? Porque en Cuba solo había plata y una carrera para un deportista. Entonces, Yasmani es el Atlas, el que sostiene el mundo, esta figura mitológica de la lucha grecorromana en Cuba. Y él sostenía la carrera de Mijail. Parte del éxito, no todo evidentemente, pero Claro. parte del éxito de Mijail López es la espalda de Yasmani Acosta. Claro, el entrenamiento Entonces, continuo también con él. eso es muy impresionante. Bueno, ¿qué hay de cierto de que Yasmani lo entrevistaron y dijo que en la última lucha, había estado buscando la pasividad finalmente del cubano para poder tener, no sé cómo se llama técnicamente, pero que el oponente esté en el suelo y él pueda girarlo, ¿ya? Para poder ganar 3-4 puntos en ese movimiento. Según Yasmani, ustedes me corrigen si escuché mal, habían hecho otras luchas en otros momentos y Yasmani siempre había girado y había ganado 3-4 puntos en ese movimiento con el actual campeón. Entonces decía, chuta, lo único que quería era que me cobraran pasividad para poder tener mi posibilidad. Y generalmente nunca se lo dieron, nunca se lo otorgaron en el último combate. Es que efectivamente fueron compañeros mucho tiempo, Claro. y además no solo compañeros, sino que después ambos participando por Cuba, Mijail López, y en este caso Yasmani por Chile, compitieron también en distintos eventos también entre ellos, y además tienen una relación muy de amigos, y se conocen y... Oye, ¿y sientes tú que de acá o sea, mira, no sé cómo es lo que podría sentir él,
pero igual se te hace un poco raro decir, mira, Yasmani es súper bueno, qué sé yo, pero siempre va a depender de que el otro se salga, o de que el otro se muera, o de que el otro no compita, o de que para él ganar. ¿Verdad? Bueno, ahora se dio. Ahora retiró. se va a dar Sí. el tema. Sin embargo, yo no te digo que esto le reste mérito, pero de alguna forma, es decir, nunca pudo pasar la valla. ¿O no? Pero, bueno, déjame ahí, no como una mirada experta, pero suponte, claro, en Cuba jamás iba a poder llegar a ni siquiera competir. Pero acá tampoco. Como que no compitió. Me refiero a que nunca iba a ganarle a él. Pero llegó a la final. No, Claro, exacto. claro, Acá claro. sí. Hay una carrera. La diferencia acá es que, y lo decía muy bien Vicente, al final la plata o el dinero está solo para un deportista Claro. en una disciplina. La carrera está armada solo para uno, y en este caso Yasmani lo único que iba a poder ser era el ayudante de Mijail López. Allá tú dices el- nunca iba a poder llegar a esta Exacto. Ni siquiera ir a instancia. competir. Y eso siempre fue un problema para él, y una de las razones también por las que dejó Cuba, Ya. que él no tenía cabida para competir en un deporte que a él le gustaba y tenía que buscar otro país donde poder desarrollarse para poder llegar a este tipo de instancias. Y, O sea, y para- culturalmente en Cuba está muy mal visto la plata y el bronce. O sea, solo el oro vale. Le pasó lo mismo a Santiago Fort. Él ganaba competencias menores, entre comillas, llegaba a los podios, pero si había un deportista cubano mejor, él no valía. Y por eso él tomó una decisión aún más trágica, que es cruzar todo el continente para llegar a Chile, cruzando minas antipersonales, una historia de película. Entonces, lo de Yasmani es increíble porque, claro, siempre vivió a la sombra, no solamente de Mijaín, sino de sí mismo. Y dejar atrás todas esas posibilidades en Cuba, cómo pelea en el medallero, en Juegos Olímpicos, Panamericanos, fue una decisión muy dolorosa. Pero aquí incluso para hacer el trámite por nacionalización de gracia, que solo se le había dado a una persona como deportista en toda la historia, a un tenimesista japonés, que ahora ni siquiera figura o no figuró en la selección del Team Chile, los luchadores chilenos se dieron cuenta, acá tenemos si no es el Messi de la lucha grecorromana, es el Cristiano Ronaldo. O sea, Ya, claro. podría Muy bueno. haber sido Mijail López, y lo que explicó el entrenador cubano Néstor Almanza, quien está ahora trabajando con el Team Chile en la lucha grecorromana, es que Yasmani podría haber sido el igual a Ya. Mijail, pero lo subieron a los 16 años a hacer su sparring cuando Mijail tenía 4 o 5 años más, y hay aunque sean muchos kilos, hay una diferencia de experiencia, Sí. técnica. La única vez que Yasmani le ganó a Mijail fue entrenando, cuando lo pilló de improviso, y siempre todas las competencias le decía: nunca más me vas a pillar de improviso. Y Bueno. la carrera, no había 2 carreras, no había plata para 2 carreras en alto nivel, entonces lo de Yasmani es realmente impresionante. Y aportarte, Impresionante. Yanka y Karim, antes de pasar al medallero, que esta es una historia que se repite y se va a repetir, se va a seguir repitiendo. Van a empezar también a llegar deportistas que tienen doble nacionalidad o que vienen de otro lado, y por eso lo que decía Vicente, destacar lo de Santiago Fort, y en cierta medida lo de Ley Méndez también, lo de Verdín Castillo. Entonces hay Tania que Sen. abrazar también esta nueva multiculturalidad, fórmula, y claro. algo que pasa en todos los deportes y en todas las naciones. Absolutamente, es parte del deporte también. Vamos a revisar el medallero de Chile, medallas olímpicas de nuestro país, Sí. que, como tú habías dicho, no son varias, pero Sí, existen. son 15 que parten con Manuel Plaza en Ámsterdam 1928, Oscar Christie en Helsinki en Finlandia en 1952, repite Oscar Christie, pero esta vez con Ricardo Echeverría y también César Mendoza en Helsinki también, y eso es lo que hablábamos, son la misma disciplina, el mismo deporte. Marlene Ares, una muy conocida en Melbourne, lo mismo Claudio Barrientos, Carlos Lucas también en Melbourne, Ramón Tapia en 1956 también. Y Oye, acá el harto en salto Melbourne. importante, sí. Y aquí el salto importante también, todos en atletismo. Ah, y en boxeo, ¿cierto? Sí, Marlene Arnes en el lanzamiento de jabalina, Exacto. y los 2 bronce y la otra plata en boxeo. O sea, Sí. fueron solo 2 deportes en Melbourne. Y después pasaron 22 años para tener una nueva medalla, que fue con Oye, Alfonso Di Ruarízaga, que también es tiro, con tiro skid. Y de ahí fútbol masculino en Sydney 2000, que fue el tercer lugar. Y después aquí ya las más reconocidas o las más recientes que tenemos más cercanas, que son la de Fernando González en Atenas 2004, la de Nicolás Mazú en el doble y Fernando González también en Atenas, y el oro de Nicolás Mazú, que pucha que nos dio alegría y Absolutamente. pucha que costó romperlo. Sí. Bueno, viene después de nuevo Fernando González en Pekín 2008, y aquí las que estábamos comentando de Francisca Croeto en París 2024, y la de Yasmani en plata
en París 2024. Increíble. E insisto, pucha que disfrutamos lo de Nicolás Massú y pucha que hablamos de esa medalla de oro para que le tomemos el peso que 20 años después hayamos tenido una medalla de oro. También hay que tomarle el peso de lo que hizo la Fran Crobeto. Porque ¿Me permiten hacer una pequeña conclusión del medallero? Aquí se demuestra que Chile tiene que dejar de apostar al caballo ganador. Hay que criar al caballo. Y para criarlo hay que comprarle un establo, comprarle el mejor balde de agua, tener un campo para que pueda correr, galopar. Así se genera el deporte a nivel mundial, a nivel olímpico. Así se compiten. Los grandes países que pelean el medallero quieren ser buenos en todos los deportes porque tienen una infraestructura total, no solamente para el alto rendimiento, sino para la sociedad en su conjunto. Que se abra el Parque Estadio Nacional y que hayan niños inspirándose en Nicolás Massú, en Fernando González, en Pancha Crobeto, en Yamani Acosta, en Santiago Ford, en Tania Seng. Tenemos que pensar ahora en los niños de ahora que se inspiren y ocupen las instalaciones para generar un futuro campeón en 2028, 2032, 2036, donde sean aquellos Juegos Olímpicos. Hay que cambiar un poco la visión entonces de cómo insertamos el deporte en nuestro país para tener también grandes resultados. Vamos a cambiar de tema, nos vamos rápidamente al fútbol porque se viene un súper clásico con personajes de la generación dorada que han vuelto en gloria y majestad. Se viene sabroso, ¿no? Sí, el súper clásico 196 del fútbol chileno. Un súper clásico que tiene cosas que quizás nos pueden sorprender un poco y ayer estuve en el CDA, por ejemplo, en la conferencia de prensa de Marcelo Díaz, uno de esta generación dorada que volvió, y se hablaba mucho de Mira cómo los saca aplausos aplausos. espontáneos. Los Mira aplausos cómo saca espontáneos. aplausos. Es increíble. Ya. Es increíble. Hay como un casi, yo digo, Universidad de Chile y en los aplausos. Y por supuesto que hay aplausos, lógico. Bueno, lo que les comentaba, se ha generado cierto, no sé si revuelo, pero un poco de discusión de si es que este superclásico no está teniendo todo el folclore que debiese tener el fútbol chileno, si es que no se está calentando en la previa un poco este superclásico. Y lo cierto es, y acá yo comparto con las palabras que decía el capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, que hablaba de la situación país y la sociedad está tan complicada y tan tenso todo, sí, ¿no? tan tenso todo. Crispado. Exacto, tan crispado que es mejor ni siquiera hacer este tipo de declaraciones en los que uno trata de picanear un poco al rival, porque él decía, y en esto comparto muchísimo, al final al que le termina pasando algo o el que termina sufriendo las consecuencias de estos dichos es la misma hinchada, es la gente que nos va a ver al partido. Y no los 22 jugadores que estamos dentro o los 40 si es que hay reserva, etcétera. Y eso también es importante destacarlo. Insisto, cada vez que vienen este tipo de partidos a uno le da un poco cierto temor de que pueda pasar algo dentro o fuera de la cancha. Y ese es el llamado. Siempre sabemos que un superclásico son rivales, no son enemigos. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. El llamado es a portarse bien. No solo si es que ya ni siquiera quieren hacerlo por la sociedad o por el fútbol en general, háganlo por ustedes mismos porque después terminan suspendiendo incluso muchas veces algunos estadios y a los mismos clubes y no pueden recibir a su hinchada y hacer de local con su público por este tipo de problemas que ocurren dentro o fuera de la cancha. Oye, y aparte de eso, lo que he visto y se ha convertido un poco en una novela turca, ¿eh? El tema de que Vidal no le gusta que esté Isla y que Isla dice, sí, voy a entrar y voy a jugar, y Vidal dice como, estamos todos justos, no hay... ¿Qué pasa con esa situación? No, eso lo hablábamos un poco ayer, la semana pasada. ¿Está superado el tema? Sí, está bien, siempre se habla un poco de los bandos que hay en la selección chilena de fútbol de esta generación dorada, dentro de los cuales, claro, en un lado está Arturo Vidal y en el otro está Mauricio Isla, pero no significa que no sean amigos y que no compartan. Que puedan jugar complementadamente. Exacto, lo que pasó ahí fue que Arturo Vidal le preguntaron muchas veces por Mauricio Isla, muchas veces si iba a llegar a Colo-Colo, en un minuto la negociación se entrampó, etcétera, y en esa discusión Arturo Vidal se cansó un poco, dijo, no me pregunten más. Ya. Para mí el plantel está cerrado y el plantel está bien, pero y si llega alguien, perfecto, se sumará al equipo. Pero era solamente un tema
solamente un tema de cansancio de tanta Cosa de pregunta. prensa. Claro, un poco. Bueno, igual Un poco. hay varios dichos ahí de Vidal que decía, bueno, que llegue, que si quieren llegar los de la generación dorada, que lleguen, pero que Sí. lleguen bien, sino que no vengan a llegar por el nombre, sino que lleguen en buenas condiciones. Hoy día nos enfrentamos a un superclásico que tiene a un tremendo Charles Arangui de regreso, aunque me habían dicho por ahí, no sé, que andaba con algunas heridas en los pies, que había que Sí, yo lo vi cuidarse. ayer. Lo vi ayer Ya. y para la tranquilidad del hincha azul va citado. No creo que vaya a ser titular. Pero podría. Pero podría jugar. Perfecto. Lo vi súper bien, caminando, normal, eso de que tiene los tobillos rotos y todo No, eso. había leído lo de la planta, algo tenía en una planta no, que... pero- han sacado de todo, Ya. de todo. Pero lo cierto es que va citado Charles Arangui. Ya, ok. Va citado y no va a ser titular probablemente, pero sí puede sumar un par de minutos. Y por otro lado, Isla y ustedes como expertos, ¿no? ¿Quién de los dos equipos viene mejor? Porque siempre pasa cuando Sí, se enfrentan, sí, claro. independiente que sea superclásico o no, siempre uno dice, bueno, en realidad este equipo viene mejor parado, ha venido ganando, qué sé yo, ¿no? ¿Quién No es el sé- que se ve con mayor probabilidades? No sé cómo lo ves tú, Vicente, pero lo que me pasa a mí es que, claro, uno ve Vidal Isla y dice, bueno, Isla llega a jugar directamente, el nuevo refuerzo. Sí. Pero Vidal también está medio tocado y uno ve en Universidad de Chile, dice Charles Arangui y Marcelo Díaz, dos jugadores que juegan en una posición bastante similar y se conocen de toda la vida, básicamente. Claro. Pero también Charles Arangui está medio tocado, entonces a esta altura es como que uno está un poco comparando Marcelo Díaz o Mauricio Isla. Ya, Esa es como ya. la lógica. Personalmente, creo que Isla, estando bien, y Arturo Vidal, estando bien, pueden entregarle mucho a Colo-Colo. Creo que ahí hay un plus, a mi parecer. Sí, yo no sé por qué les ha llegado tanto hate a este superclásico en particular, Sí. de que no sé si va a ser fome o malo, porque del nivel es malo hemos tenido en los últimos 10 años para regalar. Yo creo que el último periodo como con clímax de un superclásico debe haber sido en 2014, cuando ambos peleaban el Claro. campeonato. Sí. O el 2017, pero también fue como a mitad de campeonato y era un campeonato corto. En esto ya hay temas con que la U haya ganado en el Monumental después de... Casi 20 años. 20 años, entonces, claro, para mí es un superclásico poco predecible. Ya. Cosa que Ah, antes ya. era Sí. muy fácil decir. Antes se podía, claro. Lo gana Colo-Colo con la camiseta, lo gana con la jerarquía, Ya. la U le va a entrar el miedo, le va a costar plasmar lo que viene haciendo. Y ahora justamente la U siento que está pasando por un periodo medio nebuloso. Sí. Incluso yo diría que Marcelo Díaz llega con las últimas 3 semanas más bajitas de su rendimiento en comparación al primer semestre, donde la U tiene un invicto muy bueno, casi histórico en el fútbol chileno, le ganan a Colo-Colo en el Monumental, hacen muy buenos partidos, entonces ahí, claro, No, y también, o sea, complejo también verlo. la U ha pasado también por una recaída más o menos. O sea, venía muy bien en la primera rueda, en el primer semestre, y después se va un poco como al piso. Terminó ganando solo un partido. Bueno, ganó el clásico fin de con la semana Católica pasado, fue- exacto, ganó el fin de semana pasado también, pero ha decaído un poco y obviamente también tenemos el historial para mostrarles porque es un historial que llama muchísimo la atención, uno que sobresale muchísimo Colo-Colo. en Veamos ese sentido. ese historial entonces. Oye, en todo que caso, registe. aunque Colo-Colo gane, no alcanza la U. No, pero quedaría en un segundo lugar. Pero tiene un Compartido partido con Coquimbo. Sí, después vamos a revisar la tabla, pero ojo que tiene un partido menos. Bueno, aquí está el historial, la estadística entre ellos, que Vamos se a han ver. jugado 195 partidos. Este es el superclásico 196 del fútbol Pero cuando chileno. hablamos de 195 partidos en Superclásico, ¿tiene que ser exclusivamente en el campeonato? No solo en el campeonato nacional. Puede ser un amistoso también. No, por no los- entra en los 195. a eso Claro, me refiero. pero es por Copa Chile y ese tipo Por de... campeonato. Ya, ok. sí, listo. por campeonatos oficiales. Oficiales, ya. Entonces han sido 89 victorias para Colo-Colo, 49 para la U, 57 empates, 327 goles a favor de Colo-Colo y 241 para la U. Es uno de los clásicos más desiguales del mundo. Claro, del mundo. claro. En el que hay un rival que sobresale mucho sobre el otro. Ahora, lo que sí es que la U pudo ya romper una racha después de 20 años, lo cual es muy positivo para el pueblo azul, algo que costó muchísimo y que también generaba ciertas risas de los rivales. Pero cuando hablamos de Superclásico es porque prácticamente eran, no sé si ahora, pero los dos equipos que constantemente estaban ganando los torneos Sí, nacionales. sí, obvio, Eran obvio. los O sea, primeros puestos siempre, Hay generalmente. un tema, ¿no? claro, hay un tema de logros de títulos y Exacto. también hay un tema de hinchadas. Son los Exacto. dos equipos Popularidad. con más populares de nuestro país. Igual Entonces, cuando llega un personaje como Charles Arangui a la Universidad de Chile, aunque no juegue, o aunque juegue 5 minutos,
Yo creo que algo pasa con el equipo cuando tú estás aquí. ¿Tú decís como que mete miedo al otro o le da poder no al otro, al equipo, no, a la un Universidad de poder, Chile. una fuerza. Y lo al veis en otro la también, banca claro. y lo veis ya, y no sé, yo creo, yo nunca jugué Pero fútbol puede ser, profesional, puede pero estoy jugando, qué sé yo, oye, mira, y está calentando Charlie, vamos, aunque juegue 5 Claro, minutos, sí. te da una fuerza, me imagino, por la calidad o por la persona que es también. Es que hay como un deportista. todo, creo yo. O sea, está una parte anímica para el equipo, o sea, en este caso para la Universidad de Chile, que es algo similar con lo que va a pasar con, o sea, lo que pasa también siempre con Arturo Vidal. Hay una parte anímica, para el equipo, pero también hay una parte en la que le puede jugar un poco en contra al rival. En ese sentido, ver a otros jugadores que, en el caso de Colo-Colo, ver que está Charles Arangui en Universidad de Chile y lo están enfrentando, muchas veces también te genera ciertas dudas porque ese es muy talentoso, le entrega otra cosa al equipo. Exacto. Fue campeón de América, fue titular también en la selección. Entonces también tener ese tipo de figuras en el fútbol chileno es muy bonito por el espectáculo, pero también genera también un ambiente distinto dentro de la cancha y que afecta a los 22 jugadores, para el lado que sea. Sí, claro, absolutamente. Revisemos la tabla de posiciones. Ahora, ¿cuántas fechas saben, no? ¿Cuántas Sí. fechas quedarían? A ver, Nos para deberían cerrar. estar quedando, si son 16 equipos, son 28, deberían quedar 10. 10 fechas. Si no me equivoco. Más o menos. Son 30. Así Son que después de esta fecha quedarían 12, 11. perdón. 11 después de esta fecha. 11 fechas. ¿Y a Los 11 pa- fechas? Sí, se han jugado 18. Claro, son 33 puntos que van a quedar. Claro. Ahora, lo que decía Karim, Son Colo-Colo, tiene un partido menos. tiene un sí. partido menos. Universidad de Chile tiene 36, Coquimbo tiene 35, Católica tiene 34 y Colo-Colo tiene 32. Tiene un partido menos que se suspendió el de este fin de semana contra Huachipato, o sea, el fin de semana anterior, perdón, Ajá. el del fin de semana anterior, contra Huachipato porque la cancha en el Estadio Cap de Talcahuano no estaba en buenas condiciones. Ok. Entonces, ¿cuál es la lógica de Colo-Colo y qué es lo que piensan en el Estadio Monumental? Si le ganan a la U, quedan con 35 puntos. Claro. ¿Cierto? Ya. Pero con un partido menos. Entonces, incluso dándose todos los resultados positivos, insisto, podrían quedar con 38 y ser los punteros del Claro. en caso de ganar estos dos partidos. Ya. Ahora, para la U, de ganar este partido, claro, queda con 39 y ya deja a Colo-Colo un poquitito más rezagado. Pega, claro. Pero Es increíble, Felipe, que mencionamos esta caída, que no es un tema nuestro. En la primera rueda, la U llegó a estar 10 puntos arriba de Colo-Colo. Sí. Mira. Y mira dónde están ahora. O sea, esta caída no es una cuestión subjetiva, está reflejada en la No, estadística. No, Claro, y también Universidad Católica, que partió el año muy, muy mal. De hecho, terminaron despidiendo a su técnico al principio y logró encaramarse al tercer lugar y estar apenas a 2 puntos de la U. O sea, claro, la U ha sido ni siquiera irregular, ha sido como con regulares, o sea, con ideas completamente opuestas en una rueda y en la otra. Entonces, creo que este partido le puede servir mucho a la U para afianzarse en el primer puesto de la tabla. Y a Colo-Colo también le puede servir en contraparte para lo mismo, para Y más- afianzarse también en el primer lugar. Y ojo, que Colo-Colo también después, el martes, juega contra Junior por la Copa Libertadores. Entonces va a tener varios partidos seguidos que le pueden obviamente afectar el rendimiento. ¿Tienen oportunidades Coquimbo y Iquique que están dentro de los primeros 5? ¿Tienen oportunidad? Mira, bueno, tú sabes perfectamente que soy de Iquique y mucha gente me pregunta, aunque yo no tengo nada que ver con el tema del fútbol, me pregunta por qué los canales de televisión en Santiago solo hablan Colo-Colo, la U y la Sí. Católica. Siendo que los punteros también están algunos de regiones. ¿Por qué no se habla? Iquique tiene el segundo estadio con más gente de todo Chile. El que más va al estadio y siempre está lleno. Es como que estuviera Taylor Swift ahí en el tema. ¿Qué pasa que no se toma en cuenta? Sí, Por hay- ejemplo, ahora tú me comentáis todo el tema entre la U y el Colo y me dijiste algo de la Cato. ¿Por qué no me dijiste nada de Coquimbo? Sí, es verdad. Acá hay, bueno, y es casi que un tema casi como más filosófico, incluso discusión de los medios en general, pero porque son los 3 equipos que más público convocan, no solo en los estadios, sino también en las televisión. visualizaciones, en Ya. televisión. Ahora sabemos que la Abonados televisión. y todo, Exacto, ¿no? Claro. incluso en redes sociales. Pero es verdad lo que dices de Coquimbo. Es que Coquimbo también ha tenido un bajón después de la salida, o no un bajón, pero uno cree que podría tener cierto bajón después de la salida de una de sus figuras, que fue Luciano Cabral, que se fue al fútbol mexicano. Pero sí, o sea, esta semana también calza mucho que hayamos hablado de Colo-Colo de la U,
porque se juega el Superclásico. Bueno, el le partido mandamos más un abrazo importante. igual a la gente de Coquimbo, Sí, no, a la obvio. gente de Iquique, que lo están haciendo espectacular. Y de que Huachipato, le porque gustó. de los que estuvimos hablando También, también hace un par de bien. semanas por su clasificación en Copa Sudamericana, que se va a enfrentar a Racing Club de Argentina, así que también No muy cualquiera importante. gana en Brasil, en Argentina y en Uruguay en la misma temporada. Exacto, Huachipato y lo eso hizo. lo hizo Huachipato. Y así yo le que- mando un saludo gigante a Barnechea, porque mi hijo juega en Barnechea. Ah, genial, sé de genial. Maipú, sé de Maipú, Genial, pero genial. somos de Barnechea, no sé dónde está Barnechea, está en la segunda. Está en primera vez. Primera Está en vez. primera vez. En la segunda- Igual le damos la tribu a Barnechea. Están a punto de desafiliarlo. así Sí, que- pero no importa, vamos con todo Barnechea. Es que lo que pasa es que mi hijo podría jugar en el primer curso. No, Ahí lo mentira, vamos a tiene tenerlo, 8, mira. tiene Oye, 11 ahí, años. un guiño al super líder de la primera vez, Deportes La Serena con Verdad. 13 puntos de diferencia. Buena campaña también, ya que hablamos de la región. Obvio, obvio. Así Un que- papayero, No, mi perfecto. amigo. Muy de Vicente, cerca. de verdad, papayero. muchísimas gracias, un No, placer. Gracias por a haber ustedes. venido, Vicente. Se Aquí pasaron. está el Lo libro pasé de muy bien. Vicente. Vaya a buscarlo a la página web. Búsquelo como 28 días de felicidad por Vicente Vázquez en internet. O si no, ¿en qué librería? En la de los Trayecto Bookstore, Metro Trayecto. Los Leones. Ahí está. Vaya nomás, pues entonces. Perfecto. Es un lindo regalo para el que le guste el deporte también. Sí, Las historias claro, deportivas. Y como decía Vicente, para los que no les gusta el deporte, también les llama muchísimo la atención las historias que hay detrás del deporte y cómo se vive, los familiares, etcétera. Importante también lo del QR, Sí, que está al bueno. final es Pueden un ver imágenes. audiolibro, es Sí. un libro, es análogo, es perfecto. Yo creo que es un Gracias tremendo por la regalo. visita, Vicente, Gracias a ¿verdad? ustedes, lo pasé Que estés bien, excelente. Vicente. ¿Ah? Felipe, Ya está. gracias. Chao, Felipito, nos El vemos. deporte aquí en tu conexión matinal por las pantallas de TVR. De regreso, chiquillos, tenemos premios. Vamos a regalar cosas de regreso. Así que ahora ingresa al código QR de nuestro WhatsApp y coloca quiero ganar. Nada más, quiero ganar. Te llamamos de vuelta y luego de esta pausa tenemos concurso y se puede llevar comida familiar en Comics Burger. Oye, me encantan los Comics Burger. Comience de inmediato con el QR. Lo va a llamar la producción de regreso para que siga acá con nosotros y gane todo lo que quiera. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias, chiquillos. Oye, súper bueno.